Bendiciones, mis amados. Le damos la bienvenida a todo lo que está en este canal, amén, a esta emisión, a esta transmisión de nuestro servicio de Escuela Bíblica en el Aire. Alabado el nombre del Señor. Como siempre está con nosotros nuestra amada esposa Elida Sosa, amén, que nos acompañará durante este estudio. Un saludo muy especial a los pastores de la iglesia de la 36, Marta, y nuestro hermano Ángel Marrero, reverendo y doctor Ángel Marrero. Un saludo para usted en el nombre de Cristo Jesús, los copastores de la iglesia y toda esa directiva tan preciosa que fue electa para trabajar en este año. Alabado el nombre del Señor, sobre todo nuestra hermana amén, Lucy Rosario, que es la nueva superintendenta del servicio de escuela dominical. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén por estar con nosotros, muy especialmente los hermanos nuestros que también nos siguen en Canadá. Amén, los que nos siguen en New York, New Jersey, en la zona triestatal. Amén, en todo el estado de la Florida, que hay muchas personas que nos están siguiendo, y sobre todo de lejanas tierras, como es, por ejemplo, Argentina, Venezuela, alabado el nombre del Señor, República Dominicana, que está siempre en sintonía con nosotros, Puerto Rico, amén, y los hermanos de diferentes partes del mundo, diferentes países que están en sintonía. Gracias al Señor porque tenemos este canal, alabado el nombre del Señor, de enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Satanás quiso cerrar la puerta de la iglesia, sin embargo, las puertas se han abierto para el mundo entero. Y personas que no nos conocíamos, nos estamos conociendo a través de estos medios, y esto para nosotros es una bendición. Esa gran familia de la 36, abrazo y beso fuertemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta noche es el desafío misionero del siglo XXI. Amén. El desafío misionero del siglo XXI. Y corresponde a la lección número 12. Lección número 12. Amén. De nuestro leccionario pentecostal. Un saludo a nuestra querida hermana Eladia Martínez, que siempre está en sintonía con nosotros. Alabado el nombre del Señor. Y esos hermanos que ya están saludando. Gloria al nombre del Señor. Amén. Lucelenia, Rafael Rivera, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Santo, nuestros copastores. Amén, que siempre están en sintonía y esforzándole. Amén. Luis María Rosario, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Gloria en el nombre del Señor. Ya ustedes saben, comiencen a saludar y comiencen también a compartir esta enseñanza con otros hermanos para que la palabra del Señor comience a multiplicarse y esta enseñanza de esta noche llegue a un número mayor de personas. Alabado el nombre del Señor. La lección de esta noche, el desafío misionero del siglo XXI. Lección número 12 de nuestro leccionario pentecostal. La verdad central nos dice: la palabra de Dios y el Espíritu Santo capacitan al creyente para conocer y hacer frente a los desafíos misioneros de este siglo XXI. Y el texto áureo se encuentra, ¿dónde se encuentra, hermana Elida? En Mateo 28:19. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo el nombre del Señor. Ese es el mandato de la gran comisión. Mateo 28:19, que todo creyente debe conocerlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos como en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santo el nombre del Señor. Los objetivos de esta lección es, primero, conocer los elementos básicos de la gran comisión que Cristo encomendó a sus discípulos. En segundo lugar, vamos a reconocer los diferentes enfoques del mandato de la gran comisión según se presentan en los evangelios y en el libro de Hechos de los Apóstoles. En tercer lugar, conocer cuál es el gran desafío de la gran comisión en este siglo XXI. Y finalmente vamos a considerar los resultados esperados de la gran comisión en esta iglesia. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, vamos a comenzar de la siguiente forma. Nosotros observamos que mientras Cristo estuvo ministrando en la tierra durante su ministerio terrenal, estuvo preparando a sus discípulos para la labor
amén, que ellos deberían realizar después de su partida. De hecho, ese era su propósito cuando eligió a estos 12 discípulos, a los cuales llamó apóstoles. Porque la palabra apóstol, como todos nosotros sabemos, bien, no fue un invento de Cristo, no era una palabra desconocida, sino que la tomó de una voz griega, amén, de apóstolos. Y un apóstol era un emisario del Imperio Romano enviado a otras tierras conquistadas, a una tierra donde el Imperio Romano estaba preparando ese territorio para que se aclimataran al Imperio griego. Es decir, para anexarlo al Imperio griego, y por lo tanto este territorio, las personas tenían que estar al mismo nivel que el Imperio griego. Por lo tanto, el apóstol era un comisionado especial que iba en nombre del emperador romano. Amén. Y ese apóstol llevaba maestros, ese apóstol llevaba ingenieros, constructores, y hacían una gran obra de edificación de escuelas públicas, de templos, de edificios gubernamentales, y así creaban toda una infraestructura en esa región. Amén, para que la cultura romana penetrara también a la región, y los maestros que le acompañaban le enseñaban el idioma griego a los ciudadanos de esa región. Eso es un apóstol. Y Cristo a su discípulo le llamó apóstol, enviados especiales para penetrar el evangelio, llevar el evangelio del reino a esas regiones. Y por lo tanto, estos apóstoles desde un principio estaban siendo preparados para esa gran misión que tenían por delante. Jesús también les advirtió que no los dejaría huérfanos, que a pesar de que él se iba, amén, sin embargo, le enviaría otro consolador, el Espíritu Santo, el cual estaría en ellos para dirigirle en toda esta grandiosa labor. Incluso después de su muerte, después de su resurrección, se estuvo manifestando por 40 días, amén, a sus discípulos. Y antes de su ascensión, amén, lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, amén, que le entregó a sus discípulos la gran comisión. Y la gran comisión es un mandato, amén, que Cristo le da a sus discípulos después de la resurrección y antes de la ascensión, días antes de la ascensión. Y esa gran comisión es la que nosotros vamos a estudiar en esta noche, alabado el nombre del Señor, para ver cuáles son los enfoques bíblicos y los enfoques teológicos de esta comisión dada por Cristo a sus discípulos. Y la primera pregunta, lógicamente, que surge es: ¿qué es la gran comisión? La gran comisión es el mandato de Cristo para evangelizar a las naciones, para ser discípulos a las naciones, de ir a por todo el mundo, amén, llevando la predicación de buenas nuevas. Este es un mandato de suma importancia. Está registrado, amén, en los 4 evangelios, y también está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Y por lo tanto, amén, tenemos que ver los diferentes matices y los diferentes enfoques que cada autor le da a este mandato. Y nos quedaría preguntar, ¿cuáles son esos enfoques? ¿Sabía usted que la gran comisión estaba en los 4 evangelios? ¿Sabía usted que también estaba en el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿De qué forma se describe? En Mateo, por ejemplo, enfatiza el hacer discípulos. Amén. Id y hacer discípulos, dice. Y hacer discípulos es por medio de la enseñanza, por medio de la instrucción. Marcos enfatiza la proclamación pública del evangelio. Es decir, id y predicad el evangelio. Predicar es del verbo keruzo. Amén. Y eso enfatiza Marcos. Hay 2 formas. Mientras hacemos discípulos por medio de la enseñanza, pero también predicamos el evangelio, proclamamos el evangelio, como dice Marcos. En Hechos de los Apóstoles aparece una tercera forma, y es testificar. Amén. Y me seréis testigos, dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, cuando son comisionados, amén, los discípulos. En Lucas se resalta de forma especial la promesa del Espíritu Santo, es decir, el empoderamiento espiritual de los creyentes que nos capacita para la labor de la gran comisión. Y Juan resalta el perdón de pecados.
En otras palabras, el querigma apostólico, la autoridad que recibieron los apóstoles de Cristo de atar y desatar. Todo lo que atares en la tierra será atados en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Y aquí aparecen, por lo tanto, diferentes enfoques de la Gran Comisión, pero tenemos que analizarlo gradualmente para nosotros saber cuáles son las bases, cuál es el significado de la Gran Comisión. Y comenzaremos con Mateo 28, 16 al 20. Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Preciosa Amén. promesa de esta Gran Comisión. Veamos verso por verso el significado de este versículo. Cuando le dice, por tanto, id, aparece un texto griego, porque los originales del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Y por lo tanto, para uno saber el significado real de esta palabra, debemos irnos a esos originales. Y aparece la palabra poreuomai. Y poreuomai es ir, salir. Antes de ir se traduce más como salir. Salgan, vayan. Amén. Vayan significa viajar, atravesar el país, etc. Y por lo tanto, este es el primer mandato. No quedarse en Jerusalén, lógicamente, no permanecer quieto, tranquilo, amén, como diríamos en su zona de confort, sino tenían que viajar, tenían que movilizarse, tenían que atravesar el país, no solamente el país, como dice Hechos de los Apóstoles 1:8, no en Judea, Samaria, amén, y más allá, hasta lo último de la tierra o hasta los confines de la tierra. Y por lo tanto, este verbo poreuomai es un mandato, es una orden de salir y por lo tanto de viajar a través del país. Y el mandato tenía un propósito y dice, haced discípulo. Y usted sabe cómo se dice discípulo, matetes. Y la palabra matetes es discípulo. Y un matetes, un discípulo, es un convertido. Un discípulo es un alumno, un discípulo es un aprendiz, un discípulo es un adepto, es un seguidor completamente comprometido de su maestro. Amén. Y por lo tanto implica un fuerte vínculo, un compromiso de por vida. Y yo creo que esto se entendía perfectamente bien cuando se escribió este Evangelio de Mateo. Amén. Lógicamente que hoy parece que el significado se está diluyendo, porque, amén, muchas veces creemos que el seguidor es un fan, amén, es un fanático o alguien que le gusta tal artista, tal cantante, pero en el Nuevo Testamento era un compromiso serio, un compromiso formal que comprometía a la persona seriamente. Ejemplo, Platón fue maestro de Sócrates, amén, y Sócrates toda su vida tuvo una relación fuerte con su maestro. Amén. Luego Aristóteles fue alumno de Sócrates. Amén. El cual fue su maestro. Y estos tres grandes filósofos griegos, amén, tenían un compromiso de por vida y formaron lo que se conoce hoy en día como la escuela platónica de filosofía. Ese vínculo lo une. Ese vínculo te define. Ese vínculo te ata. Y por esa razón, a pesar de que Pedro quería desvincularse de su maestro, le dijeron cuando estaba en el patio, amén, del sumo sacerdote Caifás, cuando Cristo iba a ser juzgado, tú pareces que eres uno de ellos, porque aún, amén, hablaba como ellos, te dirigías como ellos, amén, y tenía la característica de uno de ellos. Y a pesar de que Pedro lo negó 2 veces, una tercera vez alguien más le dijo, tú pareces ser un discípulo de Cristo.
Y el apóstol Pablo se dice que fue discípulo de un gran sabio llamado Gamaliel. Así que el alumno se sentía orgulloso de tener a un gran maestro como él. ¿Y qué gran maestro tuvieron estos primeros discípulos? A Jesucristo, gloria al nombre del Señor. Tal vez no eran los más calificados. Eran simples pescadores, hombres del vulgo, que no eran de escuelas teológicos, no pertenecían a la escuela, por ejemplo, de los estoicos, por ejemplo, o platónica. De ninguna escuela filosófica pertenecían. Tampoco pertenecía a ninguna escuela de ideología judía, como eran los fariseos, los saduceos, los herodianos. No, simplemente eran hombres de trabajo, eran pescadores que no tenían formación más que la elemental. Y este gran maestro llamado Jesucristo tomó a estos simples hombres, amén, cuyas vidas tal vez iban a seguir siendo insignificantes, y le dio una dimensión extraordinaria. Alabado el nombre del Señor. Lo hizo pescadores de hombre. Amén. Por lo tanto, matetes, discípulo, es un compromiso especial, es un vínculo especial, es un vínculo de por vida que se está formando. ¿Y dónde tenían que hacer discípulo? A todas las naciones. Y la palabra nación aparece aquí como etnos. Etnos significa razas, tribus, lenguas. Amén. Se refiere a cultura. Amén. Y a toda la cultura que se traduce como una persona foránea, extranjera, que no es judía. Y por lo tanto, el evangelio tenía que ser predicado a todos los gentiles, a todas las naciones de la tierra, que se traduce como pueblos o todos los linajes de la tierra. Amén. Y junto con la predicación del evangelio, según leemos en Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos. Amén. Ya sabemos que matete discípulo. Predicar a todas las naciones, del griego etnos. Amén. Y de etnia, que es raza. Amén. Bautizándolo. Y aparece la palabra griega baptizo. Baptizo es sumergir completamente. Amén. Mojado hasta la cabeza, hasta la coronilla de la cabeza. Y por lo tanto, este bautismo de Cristo es muy distinto a la oblación o rito de purificación de los judíos, que era simplemente lavarse las manos y simplemente lavarse las caras. Y luego se convirtió simplemente en un gesto que aún los turcos, amén, en el Medio Oriente practican la oblación como sinónimo de oración, y hacen simplemente eso, como que se están lavando la cara, como que se están purificando, como una forma de alabar a su Dios, que esta es la oblación. Es muy distinta la oblación, es distinto al bautismo de Juan, amén, que predicó bautismo por arrepentimiento, un bautismo preparatoria para la venida del Señor. Y Juan mismo dijo: el que viene después de mí, que yo no soy digno de encorvado desatar los cordones de sus sandalias. Amén. Este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y en Juan 3 nos habla del bautismo de Cristo, que es de nuevo nacimiento, de regeneración, de un corazón nuevo. Alabado el nombre de Cristo, de confesión de pecado, de proclamación del nombre de Cristo, de conversión, como así se llama. Y este es el bautismo que tenemos que proclamar. Y ese bautismo, lógicamente, hay un mandato. Y lo dice el mismo verso. ¿Bautizarlo en el nombre de quién? Y hay confusión actualmente. Unos dicen que en el nombre de Jesús solo, basándose en Hechos 2:38, en Hechos 8:16, amén, en Hechos 19:5, que habla y se bautizaba en el nombre de Jesús. Lógicamente significa, como dice Hechos 22:16, confesando a Jesucristo como Salvador y Señor. Amén. Y ese es el bautismo de Cristo. Y lo dice, por tanto, ese es el mandato que manda las Escrituras, bautizándolo en el nombre del Padre, griego pater, del Hijo y del Espíritu Santo. Agios neuma, Espíritu Santo. Y esto, lógicamente, constituye la fórmula bautismal de la iglesia cristiana, y es eminentemente una enseñanza trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un Dios en tres personas.
Alabado el nombre del Señor. Mateo 28:20 es precioso. Y establece la forma en que teníamos que hacer discípulos. Y dice, enseñándoles. Y aquí le aparece otra palabra griega que se llama didasco. Y que esa palabra griega la tomamos en español y se habla, por ejemplo, de didáctica. Amén, que es la raíz de didáctica. Algo didáctico, es didasco. O sea, es el método por excelencia para ser discípulo. La enseñanza, la instrucción. Alabado el nombre del Señor. Es la forma a través de la enseñanza, el adoctrinamiento que la iglesia está llamado a ser discípulo, creando conciencia. Muchos dicen que hoy en día no hace falta la enseñanza, que simplemente levanta la mano, te bautizamos y ya tú eres creyente. Amén. Lógicamente que Juan así lo hacía, bautizaba. Y amén decía, por ejemplo, que Cristo también bautizaba. Pero ¿a quiénes bautizaba Cristo? A judíos que ya conocían las Escrituras. Amén. Y por lo tanto no le hacía falta la instrucción de las Escrituras porque ya la conocían. Simplemente para estar completo necesitaban creer que Jesús era el Mesías. Y tan pronto creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, eran bautizados en las aguas. Ahora los gentiles que no tenían ninguna formación, que no conocíamos las Escrituras, alabado el nombre del Señor, lógicamente es un paso decisivo, un paso de mucha importancia, amén, y tenemos que saber qué significa ser cristiano. No es un club, amén, no es un centro de recreación, amén, no es ahora como se predican tantas creencias que han venido a este país, no es algo así, no es un paso ligero. Hay decisiones que nos afectan la vida entera, como qué usted va a estudiar, la decisión con quién se va a casar, el matrimonio, una decisión seria. Y ser salvo también es una decisión seria que tenemos que tomar bien en cuenta. Y por lo tanto tenemos que saber qué significa ser un discípulo de Cristo. Y esas son las bases, los desafíos de la gran comisión en este siglo XXI. Amén. No solamente levante su mano y será salvo. Es cierto, predicamos levante su mano. Esa es la proclamación del evangelio. Pero tenemos que enseñarle, porque dice, enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden, del griego tereo, guardar, retener, apropiarse, cumplir, que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Y ahí está la promesa. No solamente no fue una promesa para los apóstoles, porque ya ellos habían creído, era una promesa para quienes creyesen en la predicación de ellos y los que creyesen en la predicación de nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros, con aquellos que van a hacer la misión y con aquellos que van a creer en el nombre de Cristo. Yo estoy con vosotros. No estamos solos cuando vamos a la misión. Él está con nosotros. Cristo está a nuestro lado. Amén. Yo estaré con vosotros todos los días. Gloria hasta el fin del mundo. Alabado el nombre del Señor. Esa es la palabra del Señor. ¿Y qué es un discípulo? Y la gente se pregunta, ¿y por qué la iglesia primitiva crecía tanto? El primer discurso del apóstol Pedro, amén, en el aposento alto, 3,000 personas. Segundo discurso de Pedro, amén, en la puerta hermosa del templo de Jerusalén, 5,000 personas. Y la iglesia iba multiplicándose, se reunían por las casas en el partimiento de pan, amén, y gran poder fluía a través de los apóstoles y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué poder era este? Porque nadie se quedaba callado. Todos testificaban, todos hablaban, eran discípulos. Amén. Y cuando la iglesia del siglo XXI comience a formar no simples creyentes, sino discípulos comprometidos, personas creyentes maduros, firmes, comprometidos con la obra de Dios y 100% enfocados al crecimiento del reino de Dios. Aleluya. Este es un discípulo de Cristo Jesús, santo su nombre. Pero también tenemos que ver en Marcos 16, 14 al 18, qué significa la gran comisión. ¿Cuál es el enfoque de la gran comisión en Marcos 16, 14 al 18? Nuestra hermana Elida. Finalmente se apareció a los 11 mismos
estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alabado el nombre del Señor. Este es el segundo mandato, la gran comisión, que encontramos en Marcos 16, 14 hasta el 18. ¿Qué significa estas palabras? Amén. Y el primero dijo, y les dijo, del griego kai eipon autois. Amén. Una palabra complicada. Ahí usa un verbo decir que en griego es lego. Amén. Lego. Y les dijo a ellos, es la traducción correcta, la traducción literal. Y les dijo a ellos. ¿Qué les dijo a ellos? Yo creo que usted debería estar interesado en las últimas palabras que el maestro le dijo a ellos antes de ascender a los cielos. Y les dijo a ellos, ¿qué le dijo? Acérquese para que escuche. Le dijo, eis ton cosmos apanta. Ei ton cosmos apanta. It. Eis es it. Un mandato de entrar, ir hacia adentro. Ei ton. Cosmos apanta. Cosmos es mundo y apanta todo. Como panteísmo, ¿verdad? Usted conoce la palabra panteísmo. Significa todo es Dios. Y por lo tanto, apanta es todo el mundo. Amén. Cosmos apanta todo el mundo. Por todo el mundo se refiere a todo el mundo habitado. No se limita a la geografía nacional de Israel. Se extiende más allá del Imperio Romano, hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces, esa es la primera oración que le dice Cristo. Amén. Ei ton cosmos apanta. It. Amén. Por todo el mundo. ¿Y qué tenían que hacer? Amén. Ahorita se le dijo, amén, que era didasco, enseñar. Ahora le dicen queruxo. Y la palabra queruxo es proclamar, predicar como un gerardo, a viva voz. Como estos predicadores, amén, que predican a viva voz con toda fuerza, con toda energía, con todo pulmón, alabado el nombre del Señor. Que uno muchas veces dice, ¿y dónde sacan la fuerza para hablar tan fuerte? Alabado el nombre del Señor. Predicar como un heraldo, predicar como estos grandes proclamadores del evangelio, como el apóstol Pablo lo fue, como el Señor Jesucristo lo fue. El Señor Jesucristo predicaba. Amén, como un maestro se ponía de pie, amén, y al ponerse de pie, amén, las multitudes guardaban silencio, y él simplemente hacía un gesto con las manos y todos guardaban silencio. En el aposento alto, Pedro hizo lo mismo, igual que su maestro, simplemente se puso de pie en medio de los 11 apóstoles. Y todo el mundo guardó silencio, hasta las multitudes, amén, que eran numerosas, amén, más de 5,000 personas reunidas, amén, guardaron silencio para escuchar a este maestro que se había levantado, y se quedaban mirando, observando. ¿Quién es este que va a usar la palabra? Y cuando Pedro comenzó a usar la palabra en Joel capítulo 2, versos 28 y 29, todos se quedaron asombrados. Decían, ¿quién es este? No es un simple pescador. ¿Y cómo le oímos hablar con esta finura, con esta profundidad de conocimiento a la palabra de Dios? Porque se había formado. Montavi, ¿cómo? Aleluya. Como cuando Jesús hablaba, cómo transmitía vida. Amén. A los demás. Exactamente, eso es queruxo. Vivo. Proclamar con fuerza la palabra del Señor. Amén. Ahora, queruxo simplemente es proclamar, pero hay que saber qué tú vas a proclamar. Y es el evangelio. Y la palabra evangelio es evangelium. Y evangelium, amén, es buenas nuevas, buenas noticias del reino. Y define la tarea primordial del creyente y de la iglesia en este siglo XXI. Hay algunos textos que son medio complicados, son oscuros. Por ejemplo, que Cristo bajó a lo más profundo de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. Y muchos dicen, hay una segunda oportunidad para salvación. Pero la palabra que usa no es evangelizar, sino predicar.
proclamar, o sea, proclamó su victoria, que es keruxo. Amén. Entonces Cristo fue a la parte más profunda de la tierra para proclamar que había vencido sobre la muerte, que había vencido sobre el pecado. Amén. Y proclamaba su victoria. Y cuando se levantó de la tumba, despojó, amén, el trono de Satanás y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, como dice la palabra del Señor. Keruxo es proclamar. Amén. Pero ¿qué vas a proclamar? El evangelio, las buenas nuevas del reino. Amén. ¿Y a quiénes vas a proclamarle? Bueno, algunas personas desearían proclamarle únicamente a su familia. Otras que son muy tímidas, a las personas muy íntimas, desearían proclamarle. Otros desearían proclamarle únicamente a sus conciudadanos, a sus, amén, coterráneos de la misma tierra, amén, o a sus connacionales desearían proclamar. Pero ¿a quién nos llama a proclamar? Amén. Dice a toda criatura. Y la palabra griega criatura es tisis. Amén. Toda creación. Pasjotisis, toda creación. Y toda la creación se refiere a toda la humanidad, a todos los seres humanos sin excepción, de ninguna raza, de ninguna nacionalidad, de ninguna etnia, porque todas son iguales delante de Dios. Y ese fue el primer error que cometió la iglesia primitiva, porque pensaban que el evangelio era únicamente para los judíos. Y durante los primeros años, los primeros 5 años, la iglesia pentecostal, la iglesia primitiva, permaneció en Jerusalén. Y todos los creyentes eran 100% judíos, no aceptaban gentiles, hasta que el Espíritu Santo comenzó a moverse y a inquietar personas para que ese cuadro cambiara drásticamente. Y así fue cambiando. Levantó a unos cretenses, levantó a otros de otra isla que se fueron, amén, a Antioquía. Y no solamente predicaban a los judíos, sino también a los griegos que había en Antioquía. Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos de una forma extraordinaria, que tuvieron que enviar, amén, a uno de los apóstoles, amén, para supervisar el mover del Espíritu Santo que estaba en Antioquía. Felipe también predicó en Samaria, que era una raza que supuestamente no era aceptada por los judíos. Amén. Y Pedro mismo fue por el Espíritu Santo y predicó. Amén. ¿A quién le predicó Pedro? A un centurión, y fue a la casa del centurión a alabar el nombre del Señor, amén, que no se consideraba digno, pero fue movido por el Espíritu Santo con esa gran visión que decía: Pedro, mata y come de ese lienzo que bajaba del cielo con toda suerte de animales inmundos. Y decía: Pedro, mata y come. Y Pedro respondía: Señor, yo no comeré cosa inmunda. No llames inmundo lo que yo he santificado. Todos son hijos de Dios. Todas las razas, todas las naciones son hijos de Dios. Y por eso Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios. ¿Para qué? Que obra para salvación a todos los que creen, a los judíos primeramente y también al griego. Amén. Y por eso dice a cultos e incultos, a griegos y no griegos. Amén. A todos soy deudor, decía el apóstol Pablo. Que no es para un grupito. No es para un grupo, no es para uno solo, no importa la raza, es para todo el mundo el evangelio del Señor. No hay excepción de personas. Amén. Por eso dice: apanta, cosmon apanta, todo el mundo, todo el globo terráqueo, todas las naciones de la tierra deben ser predicadas, deben ser evangelizadas. Nos llama a ser discípulos en todas partes, sin acepción de personas, como dijo el apóstol Pedro. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, y por esa razón los primeros discípulos fueron predicadores de la calle. Y es el reto para este siglo XXI, que ya dejemos. Es bueno congregarnos, nos gozamos cuando nos congregamos, pero estamos llamados a ser predicadores de la calle. Estos no solamente eran hombres detrás de un púlpito que explicaban las escrituras, estaban en las calles exponiendo las escrituras.
Amén. Así que volvamos otra vez a imprimir trataditos con literatura, con una Biblia debajo del brazo, como esos antiguos evangélicos pentecostales convertidos de la cabeza a los pies, en los autobuses, en las escuelas, en los parques, en las calles. Amén. En todas partes, predicando y pregonando la palabra del Señor. Como hacían en nuestro país. En nuestro tiempo, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Centroamérica, Sudamérica, amén. Unos años atrás, ¿qué pasa ahora? ¿Te avergüenza? Recuerda Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es que poder y potencia de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Alabado el nombre del Señor. Y Marcos 16:6 nos dice los resultados de la gran comisión. Y dice, el que creyere, y aparece la palabra griega creer, que es episteuo. Pisteuo, amén, creer, tener fe, confiar explícitamente en Jesucristo, en el Evangelio. Y esta es la condición básica y necesaria para ser salvo. Pero no solamente creer, y añade, y fuere bautizado, que ya vimos las palabras en Mateo, que es el griego baptizo, sumergir completamente. ¿Y qué dice? Será salvo, del griego soteria. Amén. O será salvo, llegará a ser salvo, llegará a alcanzar la salvación. Es una traducción del griego yexa. Yexa es salud en hebreo, perdón. Hebreo es yexa, es salud. Y de yexa viene Yeshua. Y Yeshua es salvador, que se traduce como Jesús, amén, Salvador, y por eso Jesús se llama Salvador, Yeshua, amén, el Salvador prometido. Pero el que no creyere, sin embargo, o sea, el que no cree, amén, el incrédulo, principalmente esta es la causa del pecado, la incredulidad. Por esa razón no conocen a Dios y se alejan de Dios. Es el impenitente, el que no se arrepiente. Sin embargo, hay una advertencia solemne que no puede ser tomada ligera. Será condenado, del griego catacrino, condenación. Amén. Será juzgado, será sentenciado. Amén. Y no queremos que nadie sea sentenciado. No es que nosotros vamos a sentenciarlo. Cristo mismo dijo, yo no condeno a nadie, que es catacrino. Yo no condeno a nadie. Es la palabra de Dios que está condenándolo. Amaron más la tiniebla que la luz. Se alejaron de la luz porque sus obras eran malas. Pero al que viene a la luz, este es reconocido que anda en la luz. Amén. Y por lo tanto lo que nos llama simplemente es a creer. Amén. No te llamas a hacer grandes sacrificios. No te llamas a caminar de rodillas, ponerte saco de chanchan, como dicen por allá. No te llaman a cortarte el cuerpo. No te llaman a darte latigazos por la espalda. No te llaman a hacer grandes penitencias, a caminar con una piedra en la cabeza. Amén. No te llaman a eso. Simplemente te han llamado a creer. Como dice Romano, el que confesare con tu boca, que confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios levantó a los muertos, será salvo. Por el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y aquellos que me confiesen delante de los hombres, yo también le confesaré, dijo Jesucristo, delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquellos que me nieguen delante de los hombres, yo también le negaré. Y ahí será cuando los libros sean abiertos. Amén. Y estarán los libros abiertos, el libro de la vida y el libro de la muerte. Y espero que tu nombre esté escrito en ese libro de la vida, en ese libro de aquellos que han de ser salvos. Alabado el nombre del Señor. A Dios. Por lo tanto, mi hermano, en este siglo XXI debes predicar con pasión. Predica como si Cristo hubiese sido crucificado ayer, resucitado hoy y fuese a volver mañana. Esa es la pasión que necesitamos nosotros en la iglesia de este siglo XXI para uno desafiar los grandes retos que este siglo nos está presentando. ¿Qué señales seguirán a los que creyeren, según dice en Marcos 16, 15 al 18, mi hermana Elida? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice? Número 1.
en mi nombre echarán fuera ¿Y demonios. qué más harán? Echar fuera. Amén. Echar fuera. No, ¿qué más dice aparte de echar fuera demonios? Amén. ¿Qué más aparte? Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más dice? Amén. Dice que tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Amén. ¿Y qué más dice? Dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Dónde están estas señales? Son los dones y manifestaciones del Espíritu Santo que habla apóstol Pablo en 1 Corintios 12. Estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. A los que creen. Amén. O no solamente a los apóstoles, a todos los que creen. Amén. Y por lo tanto, estas señales seguirán a todos los creyentes. En Lucas 24, 36 y 49, la Gran Comisión enfatiza la investidura de poder, el empoderamiento espiritual que nos capacita para proclamar las palabras a todas las naciones. ¿Qué nos dice Lucas, hermana Elida? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén, no solamente en Jerusalén. Alabado el nombre del Señor. Y vosotros sois testigos de estas cosas, hermanos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Ese es el enfoque que tiene Lucas 24 acerca de la Gran Comisión. En Juan 20, 19 al 23, la Gran Comisión enfatiza la remisión y el perdón de pecado, es decir, la autoridad espiritual de un apóstol, amén, que se llama en griego kerigma, poder, kerigma, el poder de atar y desatar, que muchos apóstoles hablan, se están proclamando apóstoles, pero no tienen ese kerigma apostólico. Ese poder de atar y desatar, esas señales que dice la Biblia que seguirán a los que creen, no lo tienen. Alabado el nombre del Señor. ¿Y cuál es ese kerigma, hermana Elida? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Amén, chalón. Paz a vosotros. Chalón de Dios. Amén. Como chalón, Adonai. Amén, chalón. Amén. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Gloria a Dios. Amén. Y habiendo dicho esto, sopló. Así como... Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Eso fue de una forma simbólica. Amén. Porque luego lo recibirían en el aposento alto. Gloria a Dios. A quienes remitiréis de los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Exactamente. El poder de atar y desatar, el kerigma apostólico está ahí. La Gran Comisión en Hechos capítulo 1, 6 a 9 enfatiza testificar, es decir, ser testigo, y también enfatiza el revestimiento de poder mediante el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, amén, dice la palabra, los que habían sido reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, o sea, la potestad de Dios, cuando Dios va a cumplir estas palabras. Mas, sin embargo, recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, a la vista de ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice Hechos capítulo 1, versos 6 al 9. ¿Cuáles son los desafíos misioneros del siglo XXI? Como iglesia, como creyente, que tenemos que confrontar. Además de las barreras culturales, además del idioma que generalmente debemos confrontar en las misiones. Amén. Y esas misiones se clasifican, por ejemplo, en evangelismo. Evangelismo 0, evangelismo 1, 2, 3, etc. Y evangelismo 0 es cuando tú evangelizas en la misma iglesia. Sí, en la misma iglesia se evangeliza. Amén. Las personas que están recibiendo la visita, que se sientan al lado de esa visita, que le traducen a la visita, que lo invitan a pasar adelante para que el pastor ore por ella. Los que visitan a los hermanos que no es que están rezagados en su casa, que no asisten al templo. Amén. Los que oran por aquellos que han pecado. Ese es el evangelismo 1. El evangelismo 0, que se practica en la misma congregación donde usted está. Y que todos podemos realizarlo. Amén. Invitando personas para que asistan a nuestro culto evangelístico los domingos. Y todos estamos llamados a practicar el evangelismo 1. Ahí no hay barrera de idioma ni de cultura. Amén. Porque es la misma cultura. No hay que ir lejos. Estás en tu misma casa. Amén. Y por eso le llaman evangelismo 0. No requiere ningún tipo de esfuerzo. Pero hay evangelismo 1 que requiere un mínimo de esfuerzo. Y es tú evangelizar tus conciudadanos. Si tú eres latino, evangeliza a los latinos. Si eres dominicano, a los dominicanos. Si eres de Puerto Rico, a los boricuas. Si eres hondureño, a los hondureños. No hay barrera idiomática, no hay barrera cultural, y por lo menos es evangelismo 1. Hay el evangelismo 2, amén, donde la barrera cultural ya existe y donde existe una barrera idiomática, pero no muy larga, porque nos podemos comunicar. El evangelismo 3, donde la diferencia cultural es grande, diferente cultura, diferente lengua, diferentes países, que el misionero tiene que ir prácticamente a aprender el idioma, a conocer la cultura, 1 año, 2 años, y después de ese tiempo comienza a evangelizar, después de haber comprendido la cultura. Y Dios te manda, como los judíos, la estrategia divina es, amén, mandarte a tus mismos nacionales para que tú les prediques la palabra. Mandarte a tu misma nación, a tu mismo pueblo, para que tú le prediques la palabra. Y tiene a otros preparados, como el apóstol Pablo, que tenía un ministerio, amén, nacional, internacional, amén, extraordinario, porque hay ministerios ordinarios que son dentro de la iglesia y ministerios extraordinarios que van más allá de una congregación local. Amén. Dios también prepara a esos tipos de, amén, de obreros en la obra del Señor. Amén. Tal vez nosotros no podemos ir a las misiones, pero podemos colaborar con las misiones, claro, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras oraciones. Alabado el nombre del Señor, motivando a los misioneros que están en el campo de labor, que nosotros no podemos llegar, pero ellos ya Dios lo ha preparado, lo ha capacitado. Y hay centros misioneros donde los jóvenes creyentes de adolescentes entran a esos centros misioneros para ser adoctrinados, para ser enseñados, amén, en una cultura específica, porque los van a mandar a esa cultura a sembrar la palabra del Señor. Estos son los retos normales que por siglo hemos estado luchando con las misiones, pero ahora en el siglo XXI se prestan otros retos más, como los nuevos paradigmas morales, por ejemplo. Nuevas estructuras de la familia, matrimonio homoparentales, amén, o sea, de personas de un mismo sexo, que no se veía antes, matrimonio monoparentales, que con un solo padre, ya sea mamá o papá, matrimonios reconstruidos,
que tenemos mamá y papá, pero el papá viene con 2 hijos de otro matrimonio y mamá viene con 3 hijos de otro matrimonio o de 2 matrimonios más atrás. Así que es una reconstrucción, un matrimonio reconstruido. Como dicen de los carros, rebuildeado. Amén. Rebuild, amén. Rebuild. Y eso es lo que estamos luchando en este siglo. Nuevos enfoques morales, como el pluralismo, que amén, el relativismo moral, que todo es permitido. La moral es una construcción social, una creación del lenguaje, como es la ideología de género. El género biológico no es reconocido, simplemente tú eres el sexo que tú prefieras ser. Nuevas corrientes ideológicas, como el eclecticismo, mezcla de religiones, de creencias religiosas, ecumenismo, unión de diferentes religiones. Se quiere unir los católicos con los protestantes con los islámicos, amén, hinduismo. ¿Qué es esto? ¿En qué estamos viendo? Liberalismo teológico. Y eso es grande lo que estamos observando en estos días. Grandes problemáticas de inicio de siglo que fueron grandes. Alabado el nombre del Señor. Por ejemplo, ¿cuáles fueron esas grandes problemáticas que comenzamos a observar cuando comenzó el siglo XXI? Tenemos el ataque terrorista del 9/11 y el Estado Islámico, que nos sacó de nuestra zona de confort. Grandes catástrofes naturales, terremotos, incendios, inundaciones, huracanes, tormentas, sequías, etc. La pandemia del COVID-19, hermanos, que nos atacó, que nos arrebató nuestra tranquilidad y economía, gloria a Dios. Grandes problemas migratorios en todo el mundo, que también afecta a las iglesias de Estados Unidos, de aquí y de todo el mundo, gloria a Dios. Problemas políticos en diversos países, las guerrillas, la gobernabilidad, la paz, la seguridad de la ciudadanía, etcétera, que afecta a nuestros misioneros en todo el mundo, hermanos. Y tenemos aquí la crisis económica, la bolsa de valores, el desempleo, la crisis de viviendas, etcétera, que también nos afecta a todos. Con esos son los retos que estamos afrontando en este siglo XXI con respecto a las misiones. Y además se incrementa el ateísmo ideológico y otras corrientes. Ateísmo significa de Dios, en contra de Dios, o significa simplemente aquel que no cree en Dios. Secularismo, aquel que simplemente no confiesa ninguna religión. Amén. Materialismo, aquel que sigue la corriente de lo que es el evolucionismo, que piensa que el hombre desciende del mono. Amén. Y está aferrado a las cosas materiales. El deísmo son esas gentes nuevas que han surgido, que creen que existe un ser superior, pero que no saben quién es el ser superior. Óigase eso, se llama deísmo a esa creencia. Se incrementa el consumismo como estilo de vida, la moda, la música, amén, el pragmatismo. Eso está afectando a las crecientes generaciones. También la creciente influencia religiosa de las religiones no cristianas que han venido a Estados Unidos y América Latina. El judaísmo ha crecido, islamismo ha crecido, hinduismo ha crecido, budismo ha crecido y se mezcla o mimetiza con el cristianismo, produciendo mezclas raras que no deberían ser. Impera un ambiente, por lo tanto, de confusión, donde observamos el transfugismo. Y transfugismo significa cuando te cambias de un partido político para otro, es transfugismo. Amén. Y cuando te cambias de una religión para otra, es transfugismo. Y ahí el transfugismo religioso, amén, la gente que está regresando al catolicismo, aún pastores, no sé qué fundamento tendrán esos pastores. Parece que no estudiaron nunca la Biblia, ni pasaron por un centro de estudio. Alabado el nombre del Señor. Amén. Otros se han convertido al islamismo y ahora sinvergüenzamente salen diciendo que son islámicos y que Alá es lo mismo que Jehová. No saben Biblia. Parece que son ignorantes, lamentablemente. Por ejemplo, algunos líderes religiosos famosos, sin fundamento. Ese es el problema. Mucha popularidad, mucha fama, mucha espuma, poco chocolate.
Alabado el nombre del Señor. Grandes iglesias, numerosas, 50,000, 100,000 personas, pero no se enseña, no se predica la palabra de Dios, comenzando con los líderes que están al frente de ellos. No hay fundamento en la palabra del Señor. ¿Y de qué manera, como creyente, nosotros podemos enfrentar los desafíos misioneros de este siglo XXI? Muy fácil. Ahora es un reto grande. Se hace la diferencia entre ser creyente y ser un discípulo. Antes era lo mismo, creyente y discípulo era igual, pero ahora no es igual. Creyente es una cosa, es un fan, es un seguidor. Amén. Así ya sea el pastor, si el pastor se viste de rojo, él está vestido de rojo. Si el pastor usa una moda, todo el mundo usa la moda del pastor. Si el pastor cambia un carro, también cambiamos el carro, porque somos seguidores. Si el pastor se deja una patilla, te deja la patilla. Si deja el bigote, te deja, somos imitadores. Somos fan. Amén, amén. Somos fan. Amén. Ahora tú quieres saber si eres un creyente, un fan o un discípulo de Jesucristo. Hermana, y dame un poquito de esa diferencia. Bueno, el creyente, hermano, se gana. El discípulo se hace. Hay diferencia. Amén. Tú le dices, ven, sígueme, y ya te lo ganaste. Amén. Pero el discípulo hay que hacerlo. Hay que formarlo. Hay que doctrinarlo. Hay que darle fundamento en la palabra del Señor. Sí, Montalvo, porque el creyente lucha por crecer. El discípulo lucha por multiplicarse. Ahí está. Esa es una gran diferencia importante. El creyente lucha por crecer. Amén. Esta siempre quiere crecer. Esto está bien lindo, lindo. Pero cuando ya tú eres discípulo, lo que está enfocado es la multiplicación, en dar fruto. Y eso es lo que le hace falta a la iglesia. Creyentes maduros que se multipliquen. Discípulos es que hace falta en la iglesia. Montalvo dice que el creyente espera panes y peces. El discípulo es un pescador. El creyente puede caer en la rutina. El discípulo innova, cambia, es revolucionario. Al creyente le gusta el halago. Al discípulo, el sacrificio. El creyente busca que lo animen. El discípulo procura animar. Exactamente, ahí está la diferencia. Y Dios nos manda a ser discípulos, no simplemente creyentes. La tarea de los predicadores es proclamar la fe. La tarea de los predicadores es predicar la palabra, no entretener a los incrédulos. Y lamentablemente vemos ahora que están haciendo prácticamente reality show en vivo, evangélico, para entretener a la gente. Están buscando público. Amén. Y están buscando la forma de entretener a la gente en esas mega iglesias para atraerlo y tener la iglesia llena. Sí, tú no estás llamado a entretener a nadie, a predicar la palabra de Dios tal y como está. El que quiera oírla, que la oiga, y el que no, amén. No. Gloria al nombre del Señor. A Cristo le dijeron, Señor, lo que tú estás predicando está fuerte. Y Cristo miró a los apóstoles, a los discípulos, y les dijo, ¿queréis también iros vosotros? No, Señor, porque tú tienes palabra de vida eterna. Y efectivamente, cuando somos creyentes maduros, amén, reconocemos la palabra del Señor y no andamos cambiándonos de iglesia en iglesia, brincando de un lugar a otro, buscando que nos den oportunidades. No, tú no buscas oportunidades, tú creas las oportunidades. No hay que decirte que predique o te dé oportunidad para predicar. Ahí están las calles, ahí están las plazas, están los hospitales. Como discípulo, tú sabes dónde predicar. Como discípulo, tú sabes dónde hacer la obra de Dios. Y a eso te ha llamado el Señor, a ser discípulo. Y por lo tanto, nos preguntamos, ¿por qué predicamos? Elida, ¿por qué predicamos? Dime una respuesta por lo menos. Montalvo. Porque es un mandato. Porque es un mandato. Gloria a Dios. Se llama la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20. Dios. Predicamos porque es un llamado. Gloria y a Dios. Dice la Biblia, y me seréis testigos. Hechos 1:8. Predicamos porque hay una gran necesidad. Jesús dijo, mirad los campos que están blancos para la siega. La mies es mucha, los obreros son pocos. Juan 14:35. Predicamos por amor a las almas. Y por eso dijo Pablo
a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Segundo Timoteo 4:2. Y predicamos sobre todo por agradecimiento. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 10:8? Dice, da por gracias lo que por gracia has recibido. Dad por gracia lo que por gracia has recibido. ¿Y con qué autoridad? Yo toco una puerta, ahora no se toca. Antes se tocaban las puertas y muchas puertas me cerraron. Amén, me cerraron cuando yo estaba predicando la palabra. Porque había un catolicismo muy fuerte, muy radical en República Dominicana cuando yo era adolescente y el pastor me mandaba por las calles a predicar la palabra. En los parques era fácil, en las calles era fácil. Tú dabas un tratado, le decía Cristo te ama, aprendía la escritura del tratado, le dabas el mensaje que aunque ellos rompiesen el tratado, ya tú le predicaste verbalmente el contenido del tratado. Amén, lo invitabas al templo, lo invitabas a la iglesia, tomaba su teléfono si era posible para visitarlo en su casa y hacía contacto con esa persona si te recibía. Amén, y quería conversar contigo. Por las casas era un poquito más difícil porque muchas veces las personas, amén, cerraban las puertas violentamente y no querían recibir a los evangélicos en su casa. Amén, pero ahora decíamos, ¿y con qué autoridad tú tocas la puerta de una casa para quitar la tranquilidad de esa familia, de esas personas? ¿Quién te manda a hacer eso? En época tan moderna, tan fina, ¿quién te manda? Porque tenemos que hacerlo, sí tenemos que hacerlo. Basta únicamente los medios de comunicación, los medios sociales, no basta. Hay que ir físicamente. Amén, con pandemia o sin pandemia tenemos que predicar la palabra. Obvio, sin COVID. Amén, y por lo tanto dice, ¿con qué autoridad tú lo haces? Con la que Cristo te da. Mateo 28:18. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, yo os envío, dijo Mateo. En Juan dice, como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Y con esa autoridad nosotros vamos predicando la palabra por ese mandato de parte del Señor. Amén. En conclusión, una iglesia existe para el evangelismo y las misiones, como el fuego existe para quemar. Y a medida que avanzas, haz discípulo. Fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:18. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estos son los grandes desafíos misioneros para ti creyente y para nosotros como iglesia en este siglo XXI. Que el Señor Jesucristo te dé paz. Y el Señor Jesucristo te bendiga ahora y siempre. Y sigamos siempre adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Dios le bendiga a todos.